Bon, bonjour à tous et à toutes et bonjour à celles et ceux qui sont en ligne. Hola a todas y todos. Donc, merci d'être venus en présentiel ou à distance pour cette deuxième édition des rencontres doctorantes. On est vraiment très heureuses et heureux de pouvoir les faire en mode hybride, mais au moins avec une partie en présentiel. Ça change de l'an dernier où on était confinés à cette époque-là. Et donc, on va ouvrir la journée avec une première table sur la circulation transnationale des images et des textes. Et donc, on va commencer avec Carlos Estela Vilela. Il y a un petit changement dans le programme, mais vous allez vite suivre. Donc, Carlos est actuellement doctorant en troisième année sous la direction d'Isabel Tozan Castellanos. Donc, bien évidemment, il est rattaché au laboratoire Améribert et plus particulièrement au groupe de recherche Recherche américaniste. Et donc, son sujet de thèse s'intitule L'autre dans le miroir, la représentation des communautés de migrants au Pérou dans la seconde moitié du 19e siècle à partir des photographies d'Eugène Couret. Et donc, je lui laisse la parole. Ça va aller pour le PowerPoint? Oui, oui, j'ai les bras assez. Parfait. Mais bonjour, bonjour, bonjour. Et bonsoir aussi, parce que pour quelques-uns, quelques-unes, c'est l'aube. Bon, je vais passer à l'espagnol. Ah, tout d'abord, j'aimerais remercier l'opportunité de partager ici avec vous, en présentiel et à distance. Et je dois m'excuser aussi parce que je dois partir juste après, parce que j'ai un rendez-vous médical. Donc, voilà. Je vais passer à l'espagnol, si ça vous dérange pas. Muy bien. À l'espagnol péruvien en plus. Et, voilà, c'est là? Oui, Ok. Ouais. Sinon, j'utilise le. Voilà. c'est bon. Ok. Ouais. Bon, je vais passer les épigraphes, comme ça on ira directo al grano. Bien, yo trabajo sobre una marca fotográfica de los hermanos Couret. Y digo marca porque ustedes van a ver a continuación que se extiende durante 70 años esta casa fotográfica en Perú. Básicamente, los dos protagonistas son Eugène y Achille Couret, ambos hermanos, pero la historia de la familia Couret en América Latina es muy anterior a la llegada de estos hermanos a Perú. De hecho, el padre, que ustedes ven, François Couret, d'Angoulême, eh, llega a Santiago de Chile, primero se instala en Santiago de Chile en los años 30 aproximadamente del siglo XIX, como peluquero. Él proviene de una familia eh, vinculada a los oficios de la tierra también, tiene un padre y un hermano que de molineros, pero empieza en América a transformar estos oficios de la tierra hacia el negocio de compra y venta de objetos franceses, de todo tipo, ¿no? Desde vinos a armas, etcétera. Y luego él, debido al auge del guano, el excremento de las aves que servía en esos momentos de fertilizante importante a nivel global, se decide instalar en Perú, en Lima, donde tiene una casa justamente de comercio de objetos franceses. Antes de ello, el hijo, el primero, Achille, nace en Chile, en Santiago. Eh, Luego el padre y Achille se instalan en Perú. Y es cuando llega Eugène, el joven Eugène, nacido en Angulema, hacia los años 60, que se inicia esta parte fotográfica del negocio familiar, que es la que lo lleva en realidad a la fama, ¿no? Es preciso decir que Couret, Eugène Couret en particular, es probablemente el francés más reconocido y más querido en el Perú, junto con el general Petit-Thouars, que evitó, como se cree, el bombardeo del Perú, de Lima durante la invasión chilena. Eugène Couret yo diría, el francés más adorado por los peruanos. Y el responsable, además de crear, y eso es lo que a mí me interesa trabajar particularmente, la construcción del imaginario visual del 19 y en adelante, porque todos los que hemos estudiado en Perú historia, hemos visto figuras fotografías de Couret en los manuales escolares, ¿no?
es parte de la representación que nosotros tenemos de nuestros héroes, de nuestros burgueses y de otros tipos de peruanos, lo que vamos a ver más adelante. Y además, Eugene y Achille tienen el negocio fotográfico hasta finales del siglo XIX en Lima, hasta 1892. En algún momento también tienen un estudio activo en Valparaíso, además, lo cual es muy interesante porque hay una red de distribución de imágenes entre Santiago, entre Valparaíso, Lima, e incluso, yo lo supe hace poco por conversaciones con una especialista boliviana, hay fotografías de Couret en La Paz, en archivos de La Paz, porque aparentemente los burgueses paseños iban a Lima a fotografiarse con Couret, ¿no? Que es algo que se hacía en esa época. Pero bueno, decía que ellos tienen el estudio hasta 1892, fecha en que Eugène regresa a Francia, y Achille se va un poco antes, en una época bastante complicada, viene a Francia en 1871, aproximadamente, ustedes se pueden imaginar el, 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 la Francia que encontró. Y de que en el 92 Eugène, perdón, deja a Perú, el estudio es comprado por uno de sus amigos, un gran amigo de la familia y además operario también en la casa fotográfica, Dubreuil, Adolphe Dubreuil. Y luego Adolphe Dubreuil le deja el estudio a su hijo, René Dubreuil, que es quien manda a construir esta fachada que ustedes ven aquí de uno de los lugares más céntricos de la ciudad de Lima, y además es un vestigio de justamente la marca Couret. Dubreuil-René cierra el estudio en 1935, entonces estamos hablando de casi 70 años de fotografía en el Perú, ¿no? Es uno de los estudios más longevos en el caso del Perú. Vamos a avanzar entonces al siguiente. Bueno, lo que les decía ya un poco, esto de las redes que involucran en un primer momento en América, las ciudades que mencioné, pero además cuando ellos regresan, vamos a verlo con un poco más de detenimiento a continuación, Achille se instala en París un corto tiempo, luego se va a Niza. En Niza se instala, tiene un par de estudios por lo menos. El hijo, Michel Albert, que nacido en Angoulême, está activo en Niza con el padre, y luego, al parecer, eso es algo que todavía no llego a confirmar, porque he encontrado postales de un tal Albert Couret en Barbezieux. Entonces parece ser que regresa incluso al mismo lugar. ¿No? De hecho, su padre está enterrado en Aupters-sur-Dronne. Entonces, ellos, al parecer una rama de la familia regresa al lugar de origen. Eso es algo que es bastante interesante. Y por otro lado, Eugène tiene 3 estudios en París, y luego él muere en Bois-Colombes, está enterrado allí. Entonces hay una dinámica bastante interesante justamente transatlántica, ¿no? Y está esto otro que les decía de la familia Dubreuil, también es originaria del sudoeste. Entonces es interesante ver también esta asociación entre los miembros de la comunidad francesa. Hay muchos que son de esta ciudad. Vamos a ver justo cuando les hable más bien del tema que ha organizado mi tesis más adelante, justamente estas vinculaciones. Bueno, esto es una... Eugène Monoury es con quien Eugène empieza a trabajar en Lima. Él es operario primero allí, luego le compra el estudio a Monoury. Monoury está también activo en el Valparaíso. Y además Monoury es en algún momento dueño de un estudio que luego, en París, que luego es un estudio de Eugène Couret. Entonces, al parecer, esas relaciones se mantienen también en el caso de Monoury y Couret. Entonces les decía, claro, la documentación la implementación de la red ferroviaria en Perú, que es un caso particular, además, que merece, creo, un estudio en profundidad, porque es una geografía bastante accidentada. Entonces se ve bastante, y es la impresión que tienen la intención que tienen los fotógrafos, de dar cuenta de esta dificultad y esta proeza del hombre, del ser humano sobre la naturaleza, ¿no? Es visible eso en las imágenes.
Y bueno, estaban, como les decía yo, lo propio, lo que le dio dinero, además, ¿no? La representación de la burguesía en particular, ¿no? De los presidentes, la imagen de nuestro máximo héroe, Miguel Grau, es gracias a Courbet. Allí ustedes ven a Courbet representado como maorí, cuando él viajó, este es uno de los primeros fotógrafos profesionales en estar activo en la Polinesia Francesa, ¿no? Así que es también interesante por ese caso. Creo que se me fue uno más. Pero bueno, representa también a otro tipo de peruanos tipos, justamente, ¿no? Esta es una categoría de la carte de visita bastante conocida, ¿no? De difusión de cierto tipo de imágenes, ya sea de oficios, de personas, o de tipos raciales, ¿no? Como a la usanza de la época. Aquí ustedes ven a un caso impactante de las amas de leche. Tiene una decena de fotos, varias decenas de fotos de estas amas de leche, entonces, que es un caso muy interesante que estudiaron en otra parte. Y este es una representante indígena de la Amazonía peruana, que es uno de los primeros fotografiados, es uno de los poquísimos que tiene nombre, ¿no? Que merece un nombre en esta tipología anónima de personas, a diferencia de los burgueses. Eh, y bueno, también es interesante ver cómo la fotografía empieza a introducirse en las publicaciones, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una página de un libro, una fotografía de Courbet y una representación en grabado en un libro bastante conocido de una guía de Lima de la época, ¿no? Eh, Esta es otra muestra de cómo la prensa utilizó a los 50 años de la independencia, aparece, por ejemplo, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de cómo la fotografía de Courbet está presente en las publicaciones. Esto apareció en un diario limeño. Acá ustedes ven, la mayoría de fotos son de Courbet. Tenemos la fotografía y además la representación en grabado. Esta es una fotografía de las famosas tapadas limeñas que atraían mucho a los extranjeros, sobre todo las tapadas para esta época en que esta Courbet no existía, ya no existían en Lima. Sin embargo, se satisfacía la necesidad del público recreándolas, ¿no? Bueno, acá otro tipo racial. Les hablaba que él había regresado a Francia en el 92, y algo interesante es reconocer estos migrantes ah, americanos limeños, por ejemplo, o ecuatorianos, como es el caso de esta mujer, Josefina Klinger, que es nieta de un alsaciano que participa en las guerras de independencia en Ecuador, que ella muere en Lima. Entonces está entre Ecuador, Lima, y es fotografiada por Courbet en París, ¿no? No es es uno de los casos de miembros de la comunidad de latinoamericana que se hace fotografiar por el estudio que probablemente conocían de antes en Lima, estando en París, ¿no? Él tiene, como les decía yo, tuvo 3 estudios en París y estudios también en Niza. Avanzar un poco más aquí. Bueno, aquí ustedes ven muestras del paso en Niza de Michel, de un sobrino, él es el hijo de Achille, Michel Albert. El otro hermano, su hermano mayor, nacido en Lima, Charles Courbet, es un caso también bastante interesante, es un explorador, miembro de la Sociedad Geográfica de París, tiene un libro sobre una expedición que él hace en África, eh, donde se le da por muerto, es una aventura muy interesante, luego termina, bueno, no termina, pero pasa a Tonkin, es colono en Indochina, y bueno, él en la misión, en los papeles de los archivos nacionales donde está la documentación de su partida al África, se menciona que él va como fotógrafo, así que es muy probable que hayan fotografías de él en alguna parte perdidas por ahí. Y bueno, para ir cerrando hacia lo que es el trabajo que yo hago en la tesis, yo tenía este universo de 53.000 placas de vidrio que tiene la Biblioteca Nacional de Lima, que me hacía muy difícil, además catalogadas de una manera que deja bastante que desear, por ser bastante sincero. Era muy difícil navegar en las placas a través de la web. Pero por suerte en el año 2020, durante la pandemia, encontré un álbum a través de la prensa de la época, un álbum que había sido regalado por los miembros de la comunidad francesa en el Perú a Adolphe Thiers,
por la recuperación del territorio. Entonces se le menciona como liberador de Francia, y un elogio muy interesante en una carta que acompaña este álbum, muy grande, que guarda la Fundación Thiers. Tiene 92 imágenes no de los colonos, de los franceses instalados en Perú, sino más bien de la representación que ellos tienen del Perú. Entonces, por eso es fundamental en mi investigación, porque me permite primero circunscribirme a una cantidad de franceses que viven en Lima en ese momento, que se autodenominan colonos negociantes franceses en Lima, y además me permite reconocer muchos apellidos que provienen del sudoeste, además, muchos de Bordeaux y otros de la región en general de Aquitania ahora, ¿no? Como ustedes ven, Achille Couret, estando ya en París, es miembro de esta delegación que entrega el álbum a Thiers. Aquí vemos, por ejemplo, esta imagen que habíamos visto anteriormente en Tuxpan. Esta es una foto del álbum. Es un álbum que es bastante grande, como les decía, es bastante preciado por la Fundación Thiers, cuando la Journée du Patrimoine, es un álbum que está ahí presente porque es bastante significativo, impresionante. Como les decía, y vemos ahí un pequeño compendio de lo que o que ellos piensan que es Lima, es el Perú, y sobre todo siempre como, esto se puede leer en contexto con la producción en la prensa, en los reportes de viajes, de cómo ellos ven o conciben el Perú como un potencial a explotar, ¿no? Entonces, por eso es importante para ellos no solo dar cuenta de la ciudad, sino de las Islas Chincha, ¿no? de los medios de comunicación, ¿no? Vengan aquí, compatriotas, aquí tenemos barcos para sacar las cosas que tenemos aquí por explotar, tenemos le chemin de fer, y están también todos estos tipos de los que hemos hablado, ¿no? La mulata, el indio del Cusco, la tapada, etcétera, ¿no? Entonces, para mí fue de gran ayuda encontrar este álbum. Vamos a ver también, este es el único francés en el álbum, y además también es particular porque justamente está representado como pompier, ¿no? Y es una de las características de la comunidad de franceses que regala este álbum. Muchos de ellos, la gran mayoría, son miembros de la bomba. Ellos construyen la bomba justo muy poco antes frente al inminente ataque español del 2 de mayo, ¿no? Precisamente para proteger sus propios negocios. Entonces son miembros de la bomba, son miembros de la Sociedad Francesa de Beneficencia, del Círculo Francés, Orfeón Francés. Tienen varios mecanismos de asociación que son muy interesantes para mi investigación, ¿no? Entonces este es el aspecto que yo trabajo. Y en comparación, ¿no? Esta representación de estas comunidades franceses, pero a mí me interesa ponerlo en relación con la representación que se hace de estos otros peruanos, estos otros tipos peruanos, cuál es la diferencia de cómo se ven, de las identidades que tienen, de las asociaciones que se encuentran entre ellos y del consumo que se hace de sus imágenes. Eso es básicamente lo que puedo compartir. No, creo que me he extendido un poco, pero bueno. Gracias a ti. Entonces tienes que irte. Y sí, porque Bueno, sí, sí, pero muchísimas gracias por tu presentación. Me encantó tu tema de tesis. Creo además que no hay tantos investigadores hispanistas que trabajan sobre la fotografía. Entonces es muy interesante y bueno, charlaremos otra vez. Muchas gracias por la invitación. Manon Larofi, qui est donc doctorante en 3e année sous la direction de Nuria Rodriguez Lázaro, et aussi la co-direction de Rafael López Guzmán, qui lui est professeur à l'université de Grenade. Elle fait partie du groupe de recherche de l'ERKIL et son sujet de thèse s'intitule L'art orientaliste espagnol d'inspiration proche-orientaliste 1850-1930, et je lui laisse la parole. Je suis ravie d'être parmi vous, même si c'est à distance ce matin,
pour une matinée riche culturellement et scientifiquement, sans aucun doute. Alors, je vais faire ma présentation en français parce que j'ai l'habitude de toujours communiquer en espagnol. Donc, je voulais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Alors, pour revenir sur le titre de ma thèse, l'orientalisme, l'art orientaliste espagnol d'inspiration proche-orientale, je l'ai tout de suite modifié au début, même si ce n'est pas encore fait officiellement. J'ai tout de suite fait au début de mon doctorat. Et il s'intitule l'art orientaliste espagnol et ses influences depuis le Proche-Orient, ce qui est un petit peu différent puisque finalement, je parle de ses influences sur tout le bassin méditerranéen, donc depuis le Proche-Orient, mais je parle aussi bien évidemment du Maghreb, qui d'ailleurs historiquement est beaucoup plus en lien avec l'Espagne. Alors, je vais essayer de vous présenter brièvement ma thèse, qui est assez dense puisqu'elle est transdisciplinaire. Je fais partie du département d'études ibériques et ibéro-américaines ici à Bordeaux, mais par contre, je fais partie du département d'histoire de l'art à Grenade, d'où la nécessité, entre guillemets, de traiter à la fois d'art et de littérature dans ma thèse. Voilà. Alors, pour ce qui est du plan général, elle est divisée en 3 grands chapitres. Un premier chapitre méthodologique, où je reviens sur l'épistémologie des études postcoloniales, qui sont ma base. Sauf que j'ai été face à un problème. Alors, dès que j'ai étudié l'orientalisme espagnol, c'est-à-dire depuis mes années de master, ça fait 6 ans que je travaille sur le sujet, mon problème a été que dans tout ce qui est écrit sur les études postcoloniales, donc bien sûr c'est une base, c'est nécessaire, mais presque rien n'a été écrit sur l'Espagne. Les études postcoloniales se centrent surtout sur les 2 grandes puissances européennes au XIXe siècle, qui sont la France et l'Angleterre. Le père fondateur des études postcoloniales, c'est Edward Said, qui est américain d'origine palestinienne. Donc, il a ce point de vue-là. Et l'Espagne est complètement absente des études postcoloniales. Donc, voilà pourquoi un chapitre entier sur la méthodologie, puisque j'ai besoin, à partir de ces grandes théories des études postcoloniales, ramener le sujet à l'Espagne, puisque l'Espagne, comme nous le savons toutes et tous, a un passé très particulier, bien différent des autres pays d'Europe occidentale. Et ce passé, bien sûr, arabe, berbère, musulman, juif, multiculturel, multireligieux, bien sûr, a une incidence sur l'orientalisme qui va se développer donc, des siècles plus tard, au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc, après ce premier chapitre très théorique, je rentre dans la pratique dans mes 2 chapitres suivants. Mon deuxième chapitre traite de l'art, et en particulier l'architecture, la peinture. Et normalement, je devais faire une troisième partie sur ce que j'appelais l'art du quotidien, c'est-à-dire et la mode et l'art décoratif. Finalement, je me retrouve face à un mur puisque je trouve du matériel pour l'orientalisme français, mais pas pour l'orientalisme espagnol. Il y a eu sans doute des circulations d'objets du quotidien, au niveau de la mode aussi, mais je n'ai pas assez d'archives pour pouvoir travailler dessus. Donc voilà, je suis en train de réorienter cette dernière partie, sans doute sur la photographie que j'avais déjà travaillé dans un de mes 2 mémoires de master. Donc voilà, peut-être revenir à la photographie, qui sera donc une photographie de la toute fin du 19e et surtout du début du 20e siècle, une photographie qui représente surtout le Maroc sous le protectorat espagnol. Voilà. Donc pour ce qui est de l'architecture et de la peinture, ça reste quand même les 2 grands domaines où l'orientalisme a pu se développer en Espagne. Et la chronologie pour ma thèse, c'est 1850-1930. En architecture, nous sommes plutôt sur fin 19e, début 20e. Et pour la peinture, par contre, essentiellement entre 1850 et 1900, quelques œuvres après d'avant-garde, mais très peu. Donc, finalement, ce sont des œuvres plutôt romantiques, post-romantiques ou réalistes. Voilà.
Donc, pour finir avec ce plan de thèse, mon dernier chapitre, lui, porte sur la littérature et en particulier la poésie, avec tout d'abord les œuvres poétiques d'Isaac Muñoz, qui est très peu connu en France et peu connu également en Espagne, mais qui, voilà, de son temps a été connu. C'est un auteur de la génération 98, donc qui est connu de son époque, qui a été très étudié par Amerina Correa Ramón, qui est la directrice du département de Filología de l'Université de Grenade. Un auteur presque exclusivement orientaliste, qui a écrit des romans, des essais aussi et de la poésie. Alors, j'ai déjà travaillé par le passé sur ces romans. Donc là, dans ma thèse, je m'intéresse plutôt à sa poésie et également à la poésie de Francisco Villa Espesa, qui est plus connu par contre, qui a écrit un recueil de poèmes qui s'intitule Tierra de Encanto y de Maravilla, qui est de 1918. Voilà. Donc, ces deux auteurs pour une première partie et une dernière partie où là, je traite d'un auteur qui est cette fois-ci très très connu, qui est Federico García Lorca, que vous connaissez tous, je pense, et j'analyse Divan del Tamarit, qui lui par contre est un de ses recueils de poèmes les moins connus. Voilà. C'est un recueil de poèmes de 1936, publié en 1936, mais dont les poèmes ont été écrits fin des années 1920, début des années 1930. Et donc, c'est avec cette œuvre que je clôt ma thèse, chronologiquement, et aussi, voilà, ce sera la dernière sous-partie de ma thèse. Alors, pour ce qui est de mon hypothèse initiale, parce que quand on fait une thèse, bon ben voilà, il faut un travail de recherche, il faut avoir une hypothèse initiale qu'on va confirmer ou non au fur et à mesure de notre avancée scientifique. Donc, mon hypothèse initiale est que l'orientalisme espagnol n'a pas été seulement en lien avec le Maroc. C'est ce qui se dit. Alors, il y a peu de travaux sur l'orientalisme, mais sur l'orientalisme espagnol, mais les seuls travaux qui existent ne parlent que de l'influence du Maghreb, ou que des représentations du Maghreb en particulier du Maroc. Mais donc, cet orientalisme espagnol a été aussi lié au Proche-Orient. Alors, de manière réelle ou de manière fantasmée. Mais en tout cas, il y a un lien avec le Proche-Orient, donc avec finalement tous les pays arabes et pas seulement le Maroc, malgré la proximité géographique, politique avec le Maroc. Ce lien avec le Proche-Orient est évident quand on traite de l'orientalisme français, mais pas forcément évident quand on traite de l'orientalisme espagnol, et donc c'est ce que j'essaie d'amener dans ma thèse. Donc, pour justifier cette hypothèse, ma recherche est conduite à partir de divers objets d'étude, comme je l'ai dit, à la fois littéraires et artistiques. Il n'existe qu'une seule thèse de doctorat sur l'orientalisme espagnol. Il n'y en a qu'une. Elle est d'Oviedo de 2015, d'une jeune chercheuse qui s'appelle Rocío Coletes Laspra. Elle traite presque exclusivement de peinture, et encore une fois, de peinture en lien avec le Maroc. D'où donc la nécessité de mener une recherche plus globale, finalement, plus dense, et de revoir également ses influences à l'orientalisme espagnol, qui ne sont pas uniquement réalisées à partir du Maroc. Voilà. Donc, écoutez, j'ai plusieurs objectifs. D'abord, d'analyser ces mouvements orientalistes qui se sont développés en Espagne au XIXe siècle, qui touchent, pour l'architecture, par exemple, nous avons le néo-mudéjar, le néo-byzantin, qui sont voilà, très importants en Espagne. Beaucoup d'architectes vont réaliser des grands monuments, des musées, des plazas de toros, etc., orientalistes, néo-mudéjar ou néo-byzantins. Le 19e siècle est le siècle des néos, nous le savons bien, et donc pour l'orientalisme, il n'y a pas d'exception. Nous avons ces deux grands mouvements du néo-mudéjar et du néo-byzantin qui se côtoient entre 1850 et 1930 environ, et dans toute la péninsule. C'est vrai que généralement,
on réduit aux artistes et aux écrivains andalous, puisque eux ont une... il y a un passé, il y a une ascendance autre pour eux, donc un enjeu qui est différent dans le cadre de l'orientalisme. Lorca est de Grenade, Isaac Muñoz est de Grenade, la plupart des artistes orientalistes espagnols sont andalous, de Séville, de Grenade, de Malaga, voilà. Et finalement, dans le cadre de l'architecture, non, on se rend compte que c'est une architecture qui se développe aussi à Madrid, à Barcelone, donc qui est vraiment beaucoup plus globale sur toute la péninsule ibérique. Voilà. Alors, pour travailler sur ces objets d'études, en fait, finalement, deux approches étaient possibles. L'approche positiviste, mais que j'ai tout de suite écartée, puisqu'elle n'est plus d'ailleurs possible aujourd'hui, et elle ne serait absolument pas justifiable. Et bien sûr, les études postcoloniales, comme je l'ai déjà dit, que je suis obligée de développer davantage, ou en tout cas de créer, de construire une nouvelle branche à ces études postcoloniales pour travailler sur ces grands monuments, parce que ces monuments sont souvent d'ailleurs des monuments commandés par l'État, qui représentent d'une certaine manière l'État espagnol. Donc il y a derrière un enjeu politique également. Pour ce qui est de la peinture, nous avons la peinture d'histoire. Alors, bien sûr, les peintures qui représentent la Guerra de África, bon, bah, sont très politiques, et puis d'autres le sont beaucoup moins. Mais il y a tout de même une idéologie derrière dont il faut forcément parler. Alors, je vais finir cette présentation en parlant de mon calendrier, puisque c'est important aussi lorsqu'on réalise une thèse. Alors, j'avais un calendrier qui était au départ prévu sur 3 ans. Je suis déjà en 3e année. Je vois que je n'arrive pas au bout. Donc, forcément, il va s'étendre sur 4 ans. J'ai commencé, donc, bien sûr, par les recherches, les lectures. Hein, ça, c'était 2019-2020. De faire mon plan. Mon plan m'est venu tout de suite. Hein, le plan de ma thèse, le plan de mes recherches. J'ai travaillé sur la méthodologie. Et finalement, là où ça a coincé, c'est qu'à cause du Covid, je n'ai pas pu aller en Espagne aussi souvent que je l'aurais voulu. Hein. J'ai dû annuler 2 voyages. Donc, ce qui fait que le travail finalement de terrain qui est nécessaire, hein, ce trabajo de campo, que je dois réaliser à Grenade et dans d'autres villes d'Espagne, je n'ai pas pu le faire. J'y vais là en décembre, j'y retourne l'été prochain. Normalement, c'est le Covid le permet. Et donc, c'est ce qui a retardé en partie ma thèse. Bon, il y a aussi le fait que je travaille à côté et que je ne peux pas y consacrer tout mon temps. Voilà, donc là, l'année prochaine sera, j'espère finir quand même la rédaction en 2022, voire début 2023, et procéder ensuite aux corrections, aux vérifications pour peut-être une soutenance donc en 2023. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère qu'on entend bien les applaudissements, que ça ne fait pas des interférences. Merci beaucoup Manon pour ta présentation. Donc, pareil, un sujet de thèse très intéressant avec un calendrier très clair. Et je pense que la soutenance, on y sera tous en 2023. Donc, j'ouvre oui, l'espace de parole et de questions, que ce soit dans la salle ou à distance. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou ouvrir vos micros. Coucou Manon, merci pour cette présentation qui était ultra intéressante. J'ai adoré. J'ai une question que j'ai toujours voulu te poser par rapport justement au Divan en Tamari, qui est une œuvre en fait de Lorca qu'on ne connaît absolument pas. Hein. C'est-à-dire qu'avant que toi tu m'en parles, je ne la connaissais pas du tout. Et moi j'aurais une question par rapport à ça. Quelle forme en fait prend l'orientalisme dans la poésie, et plus particulièrement dans la poésie de Lorca? Est-ce que c'est comme un peu Salammbô? Est-ce qu'il y a des influences comme ça? Ou voilà, comment est-ce qu'en fait ça prend forme? Alors, Voilà. l'orientalisme dans Divan del Tamarit est assez particulier parce que Lorca, qui a toujours défendu, hein, comme on le sait, les communautés gitanes, les communautés afro-américaines quand il va à New York,
Finalement, bon là, il n'est pas dans une défense des habitants des pays arabes ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il n'y a pas un point de vue positiviste, colonialiste, c'est sûr. En fait, finalement, l'orientalisme chez Lorca, c'est une influence des poètes de langue arabe de l'Andalous, surtout. Hein, dans ma thèse, dans les articles que j'ai écrits à ce sujet, je fais beaucoup de liens hein, entre cette poésie d'Al-Andalus, finalement, très tournée sur la nature, le paysage, les fleurs, etc. On le retrouve beaucoup. Et alors, la différence chez Lorca, bien sûr, c'est que Lorca a toujours été très obsédé par les thèmes de la mort. Voilà, il y a quelque chose de toujours assez funeste. L'amour est rarement heureux quand même chez Lorca. Donc, dans Divan del Tamarit, nous avons l'amour. Nous avons un décor qui rappelle à l'Andalous, qui rappelle les jardins de son enfance, hein, de l'Andalousie. Donc, finalement, il recrée un cadre qui lui permet de développer une des thématiques essentielles dans son œuvre, qui est l'amour malheureux, la mort. Donc, en fait, finalement, on n'est pas face à un lugar ameno vraiment orientaliste, parce qu'il y a toujours derrière le poids de la lune qui veille. On a, voilà, il y a toujours une ambiance très particulière. Alors, disons que c'est un orientalisme, par exemple, pour différencier d'Isaac Muñoz, hein, donc, qui lui écrit plutôt dans les années 1910, donc c'est la génération d'avant. Isaac Muñoz a vécu au Maroc, il connaît le Maroc. Alors même si dans ses essais, il est très colonialiste, sa poésie et ses romans reflètent quelque part un petit peu de son vécu. Lorca n'a jamais été dans les pays arabes, il n'a jamais été au Maroc. Donc c'est pour ça que c'est une sorte de fantasy, hein, quelque chose voilà, de complètement fantasmé, un artifice oriental, et qui sert finalement une des thématiques essentielles de toute la poésie lorquienne, qui est l'amour malheureux, l'amour qui ne peut pas vivre libre à cause d'un carcan social. Voilà. Donc on le retrouve aussi dans le Divan del Tamarit. Bien sûr, ce qui est très beau dans le Divan del Tamarit, c'est toute cette atmosphère, tout ce décor oriental, parce que lui qui est de Grenade, quelque part, il est à la recherche d'un paradis perdu où justement l'amour libre pourrait peut-être être possible. Et voilà, et c'est ce paradis, c'est cet Al-Andalus finalement qui est complètement utopique, mais qu'il cherche à recréer. D'accord, super. Du coup, ça m'a donné envie de le lire et de lire tes articles aussi à ce sujet. Donc voilà, je retourne à ma place. Merci beaucoup, Manon. Merci. Et j'ai oublié de le dire aussi, mais n'hésitez pas, c'est un peu le but du séminaire, si vous avez des références à chaque fois à conseiller ou que vous pensez à quelque chose ou des connexions qui peuvent se faire entre nos thèses, vraiment n'hésitez pas et après on pourra passer les contacts entre nous également. Ben, je suis très contente finalement de voir qu'il y a plusieurs doctorants qui travaillent sur l'art, hein, et pas seulement sur la littérature, la civilisation. C'est vrai que c'est quelque chose qui se fait depuis peu, hein. Il y a 15 ans ou 20 ans, on n'aurait pas pu faire une thèse d'art. Parce qu'on nous aurait dit, moi c'est ce qu'on m'avait dit à Toulouse quand j'ai soutenu mes deux mémoires de master. J'en ai soutenu un à Séville et un à Toulouse. Et à Toulouse, j'avais fait sur l'art. Et justement, en fait, on m'avait dit, mais après, une thèse d'art ne sera pas possible, aller dans un département d'histoire de l'art. Donc, bon, ce que j'ai fait pour Grenade, pour quand même qu'il y ait un appui scientifique en histoire de l'art et que ça complète aussi mon cursus universitaire en histoire de l'art. Mais voilà, je trouve ça bien aussi que dans un département de langue, il n'y ait pas que linguistique, civilisation et littérature. Voilà, parce que finalement, tous les arts sont mêlés, sont imbriqués et il me paraît difficile de parler de... Par exemple, voilà, si on traite de la génération de 98, si on traite de la génération de Lorca, la génération de 27, il me paraît difficile de parler que des artistes ou que des écrivains sans dire que ils se sont connus et qu'ils faisaient partie d'un groupe et que de ce groupe émergeaient des idées et voilà, et de grandes choses en mêlant tous les arts.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs, j'ai hâte après d'écouter la communication de Flore, voir parce que je sais pas du tout le même continent, mais c'est les mêmes périodes. Et donc, je me dis que peut-être on observera des connexions au niveau esthétique ou artistique. On va peut-être passer à la suite pour pas prendre trop de retard. Mais merci beaucoup, Manon. Donc maintenant, on va écouter Flor de María Maiti Bravo, qui est actuellement doctorante en 5e année, sous la direction également d'Isabel Tozan Castellanos, mais aussi de Francesca de Negri Álvarez Calderón, qui est professeure à l'Université pontificale catholique du Pérou. Et donc, elle fait également partie du groupe Recherche américaniste et son sujet de thèse s'intitule Imaginer l'Europe depuis une perspective subalterne, modernité, progrès et émotivité dans les récits de voyages transatlantiques en Amérique latine, 1845-1919. Buenos días. Muchas gracias, Clara, por la invitación. En realidad, a todos los organizadores que me permiten poder socializar mi tesis, que ya está en la etapa final, porque estoy en el 5º año. Bueno, como me presentaron, yo estoy haciendo una cotutela entre la Universidad de Burdeos y la Universidad de Perú, donde trabajo, porque es la Universidad Católica del Perú. Por lo tanto, tengo 2 asesoras, Madame Tozan y Francesca de Negri, allá en Perú. El título que figura ya ha sido cambiado porque revisar mi corpus, ¿no? y de escrituras, de reescrituras, quedó así como está en español, imaginando el viejo mundo desde la periferia, Francia y España, los relatos de viajes transatlánticos peruanos, escritos en el rango de 1841 y 1911. Hay otro más. Sí, perdón. Bueno, el objetivo de mi tesis es examinar cómo los relatos de viajes transatlánticos peruanos, escritos desde mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, van a reformular imágenes paradigmáticas, imaginarios que iban circulando sobre Francia y España en esa época. ¿Por qué escogió ese periodo de tiempo? Porque 1841 es el primer viaje documentado de un peruano a Europa, ¿sí? De Juan Bustamante Dueñas, y bueno, me quedé en 1911 porque de ahí el escenario político, cultural, social en Europa, ¿no? Sufre pues un gran impacto por la Primera Guerra Mundial. Entonces era entrar a otros escenarios y por lo tanto me quedé en esa fecha. Para tomar en cuenta estas representaciones espaciales que se hacen sobre Francia y España, he tomado en cuenta un concepto de Pierre Bourdieu que tiene que ver con el hábitus de clase, que tiene que ver con esta visión del mundo que tiene cada persona, modelada, por así decirlo, por la clase social de pertenencia y por el estilo de vida, ¿no? De procedencia geográfica, etc. Y porque esto obviamente va a influir en las representaciones que realicen tanto de Francia y España. Pero también me interesa porque, ver en la cuestión del campo intelectual, porque estos viajeros pues pertenecían o intervenían en el campo cultural e intelectual del Perú en las diversas épocas en que realizaron su viaje. Entonces, por eso es que manejo esas 2 categorías también para poder examinar estos relatos de viajes. Creo que... Entonces yo ya tengo un esquema, porque estoy en la etapa de reescritura, de levantar observaciones, recomendaciones de mis 2 asesoras. Entonces, bueno, perdón, está el corpus. Yo estoy trabajando con 6 escritores distintos: Juan Bustamante, Pedro Pasoldán, cuyo seudónimo literario era Juan de Arona, Clorina Mato de Turner, Manuel González Prada, Ricardo Palma y Aurora Cáceres. No sé si conocen alguno de ellos, algunos son más conocidos que otros. Creo que Ricardo Palma y Manuel González Prada son los escritores paradigmáticos del siglo XIX en el Perú. Otros son menos conocidos. Claro está que, por ejemplo, González Prada y Ricardo Palma no son muy conocidos por sus relatos de viaje. También me ha interesado ponerlos en diálogo con una tradición de viajes hispanoamericanas que ha sido más estudiada. En realidad, el relato de viaje como género en el Perú ha sido estudiado, pero más que todo los europeos, ¿no? De franceses, ingleses, alemanes que viajaban al Perú y escribían libros, ¿no? Sobre la región andina costeña. Pero viajes de peruanos hacia Europa o hacia Oriente, que también hay,
no ha sido muy abordado. Entonces, por eso es que me interesó este campo de estudio. Pero en cambio en otros países, como Argentina, Chile, sí hay escritores paradigmáticos que han sido muy abordados con relación a sus experiencias viajeras. Es el caso de Domingo Faustino Sarmiento y de Benjamín Vicuña Maquena, y los modernistas, cronistas modernistas como Rubén Darío, Enrique Gómez Carrillo, a fines del siglo. Entonces, sí me ha interesado ponerlos en diálogo porque pues, muchos de los viajeros viajan de manera contemporánea a algunos de ellos. Y también, obviamente, mujeres viajeras, que es otro gran mundo y que a veces generalmente se ha estudiado aparte, ¿no? Hay libros o estudios sobre viajeros y aparte hay libros y estudios sobre viajeras. Son muy pocos los estudios en que se intenta pues mirar las dos perspectivas en clave de género. Mira. Bueno, tengo dos partes en la tesis, ¿sí? Como pueden ver en el título, me he enfocado, ¿no? Después de varias reflexiones, porque a un inicio quería trabajar Europa en general, pero después, ya por cuestiones de tiempo y también pues, de escritura, me he centrado solamente en Francia y España, por ser dos países de Europa muy importantes en la formación identitaria de América, del Perú. Entonces, la primera parte está dedicada en Francia, pero a París, porque París en el siglo XIX se convierte en la capital, la República Mundial de las Letras, la capital del siglo XIX, y es la metonimia de Francia, ¿no? Francia es igual a París en el siglo XIX, ¿sí? Eso no lo podemos negar. Entonces, en la primera parte me he centrado en París, en las representaciones que hay sobre esta capital, en estos relatos de viajes. El capítulo 1 es un capítulo general en que aborda algunas reflexiones y lugares comunes, ¿no? Imaginarios en torno a París y cómo París se eleva a la calidad de mito, ¿no? Es el mito de París y por lo tanto es el destino deseado, es la peregrinación, ¿no? Que todo intelectual o escritor hispanoamericano realiza y por lo tanto se convierte en una meca literaria, ¿no? Claro, esta cuestión del mito de París tiene varias dimensiones, ¿no? Está la dimensión intelectual, está la dimensión revolucionaria, está la dimensión hedonista, que tiene que ver con el placer que ya a fines de siglo se va acentuando y se asocia con la imagen de la decadencia. En los siguientes capítulos de esta primera parte, lo que realizo es analizar ya por separado cada una de las experiencias viajeras, teniendo en cuenta lo de la virtud de clase y de la posición que estos autores o viajeros, ¿no? Tienen en su campo, en el campo intelectual peruano. Es interesante porque todos viajan en distintos momentos. El primero está en orden cronológico, el primero es Juan Bustamante, y bueno, ahí pongo Mundo Puricú, que es un seudónimo quechua. Juan Bustamante es un personaje muy interesante porque, a diferencia de los, bueno, menos Clorinda Mato, ¿no? A diferencia de la gran mayoría, no es un viajero limeño, no pertenece a la oligarquía peruana o limeña o a la clase alta, sino, o sea, sí tiene capital económico, es un hacendado, es un comerciante de lanas, ¿no? De Puno, que es una región muy pobre, creo que hasta ahora, al sur del Perú, ¿no? Y que decide viajar porque simplemente lo desea aventurarse, tiene el dinero, no hay nada que lo impida, ¿no? Y además también desea conocer lo que él denomina estas civilizaciones superiores, ¿no? Francia, Inglaterra, en donde podría ver cómo, ¿no? Importar modelos comerciales, económicos o mejoras para el Perú, porque al final después él entra en el campo político. Entonces es muy interesante en ese sentido ese autor. Creo que hay diapositivas por acá, perdón, disculpen. No, mejor la siguiente. No, mejor la siguiente. Después vuelvo a eso. Sí. Creo que voy a pasar esa porque he hecho muchas diapositivas, me disculpen. La siguiente también. Ya, ahí está. ¿No? Ahí tienen, por ejemplo, una cita de él, ¿no? Me interesa, él tiene dos relatos de viajes, uno publicado en 1845 y otro publicado en 1849. El del 49 es más voluminoso, tiene casi 700 páginas, y es solo sobre Europa. Bueno, hay una parte sobre América, ¿no? Pero en realidad es más sobre Europa. Y me interesa ver la posición que asume como viajero cuando llega a París. Generalmente, como les mencioné, París despertaba mucha fascinación, muchas expectativas, entonces viajeros
que estaban en la misma época viajando como él, como Sarmiento, Vicuña Maquena, pues tienen una descripción de París muy grandilocuente, de fascinación, el Flanerie, ¿no? Entonces, impacta. Pero en cambio él no viene con esa fascinación debido justamente a que no es criollo, ¿no? A que no se ha criado o vivido en un estilo de vida que privilegia lo francés o lo parisino, ¿no? Sabe que París es obviamente como por la propagación de las ideas, que es una metrópoli muy importante, pero en realidad en él no se siente esta admiración profunda, ¿no? Y más bien lo que vemos es una mirada más analítica, que no se centra en la clase alta o el estilo mundano de la vida parisina, sino en las clases pobres, en visitar los bajos fondos, en ver cómo es el mecanismo político, económico. Y aquí, por ejemplo, he podido rastrear que hay mucha influencia de escritores sociales como Eugenio Su y Flora Tristán. Incluso en la ponencia que hice sobre él en el coloquio que también Melis participó, señalé que hay partes de su libro que hay copias literales y parafraseadas de Paseos por Londres de Flora Tristán. Entonces, de hecho que lo ha leído y obviamente lo ha seguido como un estilo discursivo. Ahora sí la siguiente. En el capítulo 3 abordo a Juan de Arona, bueno, el seudónimo de Pedro Paz Soldán, que es un escritor, poeta peruano que viene de una familia de gran renombre social y de gran también perteneciente a la clase alta oligárquica peruana. Él viaja muy joven, ¿no? A diferencia de Bustamante, que viaja a los 33 años, Juan de Arona viaja a los 19 años, y su viaje a Europa, principalmente a París, es un Bildungsreise, es un viaje de formación. Se enviado por su familia para que continúe su formación y estudie, ¿no? Porque eso era una práctica muy generalizada de las clases altas, mandar a los hijos a estudiar a Europa. Entonces, más que proyectar la figura de un explorador social que va a ver París, sus costumbres, lo que nos proyecta Arona es un relato en que el yo es lo más importante. O sea, él y sus experiencias, él y su saber, ¿no? Desplegar que él es una persona muy erudita, de gran clase social, y que por lo tanto no se deja, por ejemplo, dominar o vasallar por las cuestiones hedonistas de París, en las que muchos provincianos o personas o otros viajeros latinoamericanos solían caer, ¿no? Sino que se dedica a estudiar, se dedica a ir a sus clases de la Sorbona, al Colegio de Francia, a publicar, porque publica un poemario ahí, Ruinas, en el 63, y eso es lo principal. Y también la cuestión clasicista, ¿no? Porque su viaje a París lo ayuda a formar, ¿sí? o a reforzar sus estudios clásicos, de cual era muy admirador, ¿no? Y de cual también se puede ver en sus poemas, ¿no? La antigüedad greco-romana. El capítulo 4 lo dedico a Manuel González Prada. Lo he titulado Un Bildungsreise tardío, porque González Prada viaja a los 47 años y sigue la misma, por así decirlo, lógica de Arona de insertarse dentro de los espacios de formación académica tan renombradas en París, como la Sorbona y el Colegio de Francia. Ahora, en el caso de Manuel González Prada es sui generis porque él lo escribe un relato de viaje. O sea, lo que he hecho a partir de una investigación y de un descubrimiento de mi asesora Isabel Tozán, es que existían en un periódico de fines de siglo unas crónicas de París, anónimas. Y la profesora Isabel Tozán logró identificar que eran de González Prada, comparando con trabajos previos, y también comparando con una biografía que hizo sobre él su esposa Adriana de Vernoy. Y había pues muchos puntos de encuentro en las experiencias, ¿no? Isabel solamente publicó 2 crónicas, pero dejó dicho que habían más, ¿no? Que había que buscar, las busqué y encontré muchas más. Y es eso en realidad el corpus principal sobre el cual trabajo este capítulo, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión también de un viaje de formación, pero en muchas de sus crónicas también se proyecta la dimensión hedonista, los bulevares le fascinan, ¿no? Los desfiles de Longchamp también. Entonces eso también lo trabajo aquí en este capítulo. El capítulo 5, que es el último de esta primera parte, la dedico a mis viajeros.
a Clorinda Mato de Turner y a Aurora Cáceres, que viajan en el siglo XX. Clorinda Mato de Turner viaja en 1908 y en realidad Soledad Cáceres publicó Bases de Arte en 1911, pero es una recopilación de varios viajes, ¿no?, que hace junto con su papá, que fue presidente de la República en el Perú, Andrés Sandino Cáceres, y también junto a su esposo, que fue un renombrado cronista modernista, Enrique Gómez Carrillo. Solo estuvo casado 8 meses. Lo que me interesa aquí es ver la perspectiva distinta, en clave de género, que proyectan estas mujeres sobre París, ¿no? Y cuáles son los temas que les llaman más la atención. Si, por ejemplo, en Los Viajeros vemos a personas, ¿no?, que están más inclinadas a la cuestión intelectual o hedonista de esta metrópoli, en ellas más bien vemos una preocupación por la decadencia, por las mujeres, pero no las mujeres como objeto de mirada de Flaneag, sino como mujeres madres, mujeres obreras, ¿no?, como trabajadoras, y cómo hay mayor libertad de ellas en el ámbito intelectual y laboral en esta ciudad, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de Clorinda Mato de Turner vemos un desencanto, porque hay una crítica hacia esta modernidad. En el caso de Clorinda Mato de Turner es muy interesante porque ella va con todo ese imaginario de encontrar la ciudad de Víctor Hugo, la ciudad de todos los románticos franceses y cómo la han elevado, pero claro, a inicio del siglo XX ya no queda mucho de eso, entonces hay un desencanto muy, muy fuerte frente a esta modernidad, a este progreso que va a ir avasallando la historia, ¿no?, y la tradición francesa. También cuestiona esos valores democráticos tan propugnados y que forman parte del mito, ¿no?, de París y de Francia en general, que es la igualdad, la libertad y la fraternidad. Es muy interesante ver cómo es un contrarrelato, ¿no?, contrahegemónico hacia los imaginarios que circulan sobre París. Bueno, y ahora, bueno, la segunda parte la dedico a España. ¿Sí? España es muy importante para Latinoamérica porque, bueno, es la madre patria, porque igual también tras nuestra independencia hubo un conflicto de identidad, ¿no? Los intelectuales, ¿no?, los sujetos que estaban dentro del campo intelectual sentían este doble conflicto, porque por un lado buscaban disasociar de España, porque España durante el siglo XIX se asociaba a imaginarios como el atraso, como la barbarie, como dice un historiador francés, un otro interno dentro de Europa, ¿no? Si el gran otro de Europa era Oriente, dentro de Europa había un otro interno que era España, ¿no?, que no seguía el mismo ritmo modernizador de otras naciones como Francia, Alemania o Inglaterra. Entonces hay esta doble sentimiento, contradicción de no querer formar parte de España por el atraso, ¿no?, que se le vincula, pero por otro lado también están los sentimientos de filiación, porque muchos de estos viajeros pues tenían ascendencia hispana, ¿no? Provenían de familias que tenían origen español, entonces está la cuestión emocional, familiar, los lazos filiales, el amor a la madre patria, pero por otro lado también estaba la cuestión de querer formar parte de la modernidad, y España no lo es. Aquí trabajo 4 capítulos. En realidad, el capítulo 6 y 7 son generales, pero lo que pasa es que los relatos de viajes no abordan mucho España, y creo que tenía que ver con esta idea, ¿no?, de que España no se aprendía nada, ¿no?, y que España, si se iba, era simplemente para ver a los familiares, ¿no?, o nada más. Entonces, lo que he hecho en el capítulo 6 y 7 es encontrar, ¿no?, las imágenes más paradigmáticas y tratar de analizarlas a partir de varios viajeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 6 aborda este imaginario del mito romántico y la leyenda negra. El mito romántico de la primera mitad del siglo XIX, ¿no?, tan propugnado por los viajeros ingleses y franceses, no sé, pienso en Gautier, pienso en Mérimée, Dumas, ¿no? Bueno, en el caso norteamericano, Irving Washington con la Alhambra, ¿no? Entonces, me interesa ver cómo es que afrontan esos imaginarios del mito romántico, y me da la sorpresa de que escritores como Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bustamante lo critican, ¿no? Y lo critican no solamente porque dicen que es una fantasía, que eso no es real,
sino también porque tienen la esperanza, bueno, en el caso más que todo de Juan Bustamante, de que España se va a regenerar. O sea, sí asimilan o sí comprenden que hay un atraso material, ¿no? Pero hay una esperanza, ¿no? Se dice que con un buen gobierno o con una mejor actividad comercial pueden salir de esa postración. Bueno, la leyenda negra es más cuestión más negativa, ¿no? Que justamente incide en la Inquisición y en el atraso. En cambio, el mito romántico tiene que ver más con la fantasía, con la idealización, ¿no? De este atraso. En el capítulo 7 abordo la cuestión oriental, ¿no? Porque España, debido a su herencia musulmana, pues tiende también a orientalizarse, y generalmente esta orientalización está asociada a su sistema político, ¿no? Una monarquía, al despotismo, también a su cercanía a el África, ¿no? A la cuestión del calor, del sol, etc., ¿no? Entonces también abordo ese punto en el capítulo 7. En el capítulo 8 y 9 ya abordo a autores específicos. En el caso de Ricardo Palma, él tiene un libro, Recuerdos de España, en el que nos narra bueno, él va a España como representante del Perú al 4º centenario del descubrimiento de América, ¿no? Viaja como oficial, como representante oficial, pero dedica un momento a visitar la parte andaluza, y vemos en él más bien cómo hay un renacer del mito romántico, ¿no? O sea, él va allá porque quiere vivir el mito romántico, la Alhambra de Washington, y vemos un discurso, pero también vemos un discurso un poco decepcionado, porque su principal objetivo era ir a que la Real Academia Española le aceptara algunos neologismos, y no la aceptan, ¿no? Entonces ve ese carácter, y por eso es que empieza a criticar, ¿no? A España, porque ese carácter déspota también en la cuestión lingüística. Y lo último, ya fui, no, sí. Y lo último es Clorinda Mato de Turner, y ya lo digo rápidamente, que en Viaje de Recreo lo que vemos es una feminotopía, ¿no? Porque ella es muy bien recibida en Madrid, en España, y son principalmente las mujeres, como, se me fueron los nombres de las españolas, como Jimena de Flaquea, había otra, bueno, mujeres escritoras que la recibieron muy bien en España, y entonces hay toda una expresión muy idealizada del campo intelectual femenino en España, ¿no? Pese a que sabemos, o no sé si han leído, habían ciertas pugnas entre, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán y otras escritoras, ¿no? Pero eso lo invisibiliza totalmente. Bueno, disculpe, como he tratado de sintetizar las 350 páginas que tengo en esta exposición. Muchas gracias por escuchar. Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta por Zoom o en el público? Bueno, una rápidamente, hablaste de una peregrinación que tenían que hacer los escritores por París, y tú hiciste esta peregrinación por París para ver un poco... Sí, en realidad, claro, la cotutela me permitió venir 3 estancias entre Burdeos y París de 3-4 meses. En realidad era Burdeos, pero la última la hice en París para revisar los archivos de la BNF, porque justamente en esta construcción del mito de París, que hago en el primer capítulo, me interesó ver los periódicos que se publicaban en París en español y que llegaban al Perú, ¿no? O a Latinoamérica, que justamente eran periódicos que recogían noticias sobre París, su sociabilidad, tenían litografías muy hermosas. Entonces todo eso, obviamente, junto con otros relatos de viajes y la literatura francesa, coadyuvó a esta fascinación, ¿no? de la metrópoli francesa, y que esos escritores decidieran venir, ¿no? A vivir in situ este mito. Bueno, que después lo hayan desacralizado o lo hayan seguido propagando, ya son cuestiones individuales que tienen que ver con su... Bueno, y sí, yo también hice esa peregrinación para conocer, obviamente, los lugares que eran más representados. También me llevé secciones como viajeros. Siempre recuerdo una descripción de Clorinda Mato de Turner, que llega a Notre Dame y se queda así, dice, esto era, ¿no? Pensé que era más grande, ¿no? Pensé que era... Porque es que ya hay todo un imaginario, y a mí me ha pasado, en realidad también me pasó con Notre Dame, ¿no? Vine y dije, pensé que era una cosa... Creo que tiene que ver, pues, con estos imaginarios que circulan, estas imágenes que te predisponen a esperar, pues, no sé, lo maravilloso, y en realidad a veces no lo es. Bueno, sí. Genial. Pues muchas gracias. No,
On va faire une petite pause quand même de 10 minutes, disons. Et on se retrouve juste après. Donc, je vous laisse aller prendre un café chez vous. Et on se retrouve juste après pour la table suivante.